Buenas tardes, soy Diana Rodríguez y les doy la bienvenida a este Facebook Live en donde hablaremos sobre las oportunidades que da el Radian a los facturadores electrónicos. Con la resolución 0085 del 2022, la DIAN quiere fortalecer el registro de los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como título valor en la plataforma Radian, para que todos los contribuyentes, en especial los pequeños y microempresarios, puedan consultar y ver la trazabilidad de estos títulos valores que circulan en el mercado y así puedan conseguir liquidez. De igual forma, esta resolución vuelve obligatorio para todos los compradores y o adquirientes de bienes y o servicios de crédito dar los eventos de acuse de recibo de la factura electrónica y recibo del bien y o prestación del servicio al vendedor y o facturador electrónico, con el fin de realizar la inscripción en el Radian de las facturas electrónicas como título valor. Teniendo en cuenta lo anterior, en este live, Luis Hernando Valero Vázquez, subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Operativas, va a profundizar en este tema, iniciando con una breve presentación y posteriormente nos contestará una serie de preguntas que hemos recibido a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes, Luis, y bienvenido a este Facebook Live. Luis, creo que tenemos unos problemas técnicos. Un momento, por favor. Bueno, recuerden que toda la información de Radian la pueden encontrar en el micrositio de Sistema de Factura Electrónica. Luis, ya, te tenemos Hola, con nosotros. Hola, Anita, ¿cómo buenas estás? tardes. Qué gusto estar esta tarde para hablar de este tema tan importante para nuestros contribuyentes y empresarios. Entonces, pues voy Claro a, que sí, a iniciar con la presentación que tenemos por preparada favor. para esta Sí, tarde. señor. Es Ujú. importante dejar claros unos conceptos que nos han estado preguntando para efectos de que las personas cada vez tengan muy claras las condiciones con las cuales funciona el Radian. Entonces vamos a arrancar hablando de la factura electrónica de venta como título de valor. ¿Y por qué arrancar hablando de este documento? Porque es el insumo para estar en el Radian, es lo que se requiere para que los empresarios puedan tener beneficios de anticipar el pago de las facturas electrónicas. Entonces, lo primero que quiero empezar a mostrarles es algo que nos han estado preguntando mucho las personas. ¿Cuáles son las facturas que hay que registrar en el Radian? Las personas nos están diciendo, venga, tengo que registrar en el Radian las ventas de contado, las que estoy facturando electrónicamente y que me las pagan al momento de entregar las facturas. La respuesta es no, únicamente aplica y puedes registrar en el Radian las facturas electrónicas de ventas a plazos. ¿Y por qué? Porque en el Radian es un registro en el cual está la hoja de vida de las facturas electrónicas que no han sido pagadas para efectos de que inversionistas puedan consultar sobre esas facturas electrónicas. Tienen que tener unas condiciones de ser título valor y de ese tema quiero que arranquemos hablando de cómo convertir una factura electrónica como título valor. Entonces, es importante tener en cuenta, es para las ventas a plazo o a crédito y quien hace ese registro lo hace el facturador, lo puede hacer directamente o lo puede saber a través de un tercero. Vamos a retomar esto en unos minutos, estos conceptos. Nos preguntan bastante, ¿cuáles son los documentos que hay que generar? Entonces, hay estos documentos que aparecen en esta lámina son los que hay que generar y ustedes encuentran aquí en esta tablita quién genera qué documentos. Entonces, por ejemplo, la factura electrónica de venta, ¿quién la genera? El vendedor. El vendedor lo hace a través de su software, envía esa factura a la DIAN y él es el que va a generar la factura electrónica de venta. ¿Quién genera el acuse de recibo de la factura electrónica? Porque aquí estamos hablando ya de los nuevos eventos que trajo la resolución 085 y que son obligatorios generar para efectos de poder utilizar esas facturas como soportes de costos, de deducciones o de impuestos descontables. Entonces, ¿qué evento va a generar el comprador? Va a generar el evento que se llama acuse de recibo de facturas, que es nuevo para el comprador. No, él ya genera ese evento, sino que lo hacía a través de otros mecanismos, solo que la resolución 085 para efectos de buscar que haya interoperabilidad con el Radian, de facilitar que todos los actores puedan usar la información de las facturas electrónicas y de los documentos accesorios a las facturas electrónicas, ahora pues tiene unas condiciones establecidas por la DIAN para efectos de que se genere ese tipo de documento como el acuse de recibo de la factura electrónica. ¿Qué otro documento genera el comprador?
Cuando recibe las mercancías o cuando recibe los servicios que ha contratado, entonces pues va a generar el recibo de mercancías de los bienes o de la prestación de los servicios. ¿Tiene que decir que está de acuerdo con las mercancías? No, solo tiene que decir recibí las mercancías, recibí los servicios. El Código de Comercio le da un plazo de 3 días para que pueda decidir si está bien esa adquisición que tiene, si los términos comerciales, de calidad, se ven reflejados en la factura electrónica. Solamente tiene que decir, recibí los bienes, recibí el servicio. Entonces eso, ¿es un evento nuevo? No, no es nuevo porque ya lo hacían los empresarios, lo hacían, sino que funcionaba en el mundo del papel o con algún otro tipo de documentos. ¿Cuál es la novedad? Que la DIAN ha establecido con la resolución 085 ese documento en unas condiciones estandarizadas para todo el mundo. ¿Y por qué hacerlo de esa manera? Para que ese intercambio de información sea sencillo, para que tú no tengas que, para incorporar esa información, programar tu sistema de acuerdo con la inmensa cantidad de posibilidades de estos mensajes. No, la DIAN ha dicho, es como lo expresa la DIAN. ¿Cuál otro documento puede generar el comprador? Y aquí lo digo, puede generar la aceptación expresa. ¿Cuál es esa aceptación expresa? Es un documento en el cual el comprador dice, estoy de acuerdo con la transacción, la factura refleja la realidad de esa transacción y entonces me comprometo a pagar irrevocablemente esa factura dentro del plazo establecido. Igual que los anteriores, ya existía este evento, sino que funcionaba bajo otros formatos y ahora se convirtieron en unos formatos electrónicos con todos los beneficios que se perciben de eso. ¿Qué pasa si el comprador no da esa aceptación expresa de esa factura? Entonces, el Código de Comercio establece que el vendedor, habiendo entregado la mercancía, si 3 días después de haber entregado la mercancía, no ha recibido una reclamación contra esa factura electrónica, entonces se entiende que hay una aceptación tácita, es decir, el comprador se compromete a pagar irrevocablemente esa factura electrónica. ¿Por qué? Porque recibió la mercancía y no hizo uso de los 3 días que el Código de Comercio le establecía para generar algún tipo de reclamación sobre esa factura electrónica, entonces se entiende que ya esa factura electrónica va a ser paga. Esa es una condición para que las facturas electrónicas puedan circular. Clave, todos estos 5 eventos que están reflejados aquí tienen 3 características que les son comunes a todos ellos. 1, se utiliza el formato XML. ¿Cuál formato XML? El que la DIAN definió en el anexo técnico 1.8 de la resolución 12 del año 2021. Para todos esos eventos, tanto para la factura, para el acuse de recibo de la factura, para el recibo de las mercancías, para la aceptación expresa o para la aceptación tácita de las facturas electrónicas. El XML estandarizado y definido por la DIAN. 2, son documentos que son firmados digitalmente. Ese firmado digital es demasiado importante porque le da confianza a todas las partes, al vendedor, al comprador, a la administración tributaria, al adquirente de esa factura, a un inversionista que quiera hacerse a esa factura electrónica y esperarse el plazo de 60 o 90 días para que le paguen. A él le da confianza que esos documentos electrónicos no tengan ninguna situación que los pongan en riesgo porque no son auténticos o íntegros o no se sabe quién los firmó. Todo eso lo genera el firmado digital, que es con la misma política de firma de las facturas electrónicas, es decir, lo puedes firmar con tu propio certificado digital o podrías utilizar el certificado digital de un tercero que hayas autorizado adecuadamente para hacerlo. 3, el tercer elemento es que todos esos documentos son validados por la DIAN. Ese es otro elemento demasiado importante y es que ese ecosistema pasa por una validación de la DIAN que le da 2 condiciones. Calidad, para efectos de que la información que está involucrada dentro de esos documentos hace parte de la información que estandarizada en las condiciones que están definidas en los anexos técnicos, y la otra es que también le da efectos legales a esas transacciones y algo demasiado importante, le da confianza a los actores que están. Veamos qué beneficios tiene para el facturador. El facturador electrónico, al tener esa factura electrónica como título o valor, pues tiene adecuadamente desde el punto de vista fiscal soportados toda la venta de bienes o la prestación de servicios como corresponde y como lo establece el estatuto tributario. 2, puede acceder a servicios
con la DIAN, por ejemplo, las devoluciones automáticas de impuestos. ¿Por qué? Porque tiene facturas electrónicas que generó cuando expidió esas facturas electrónicas por la venta de bienes y servicios, las declaraciones sugeridas, la declaración sugerida, la facturación de renta, que ya la estamos haciendo por estos días. Y desde el punto de vista comercial, este facturador tiene la posibilidad de obtener liquidez fácilmente. Tienes una factura electrónica que tiene un acuse de recibo, un recibo de las mercancías, alguna de las dos aceptaciones, y de esa manera este facturador puede hacerse a obtener liquidez, puede conseguir un inversionista y que le dé liquidez en este momento para que ese inversionista se espere los 30, los 60 o los 90 días. Importante, es un soporte adecuado para las cuentas por cobrar. Aquí creo que es algo bien importante que se trajo con haber estandarizado estos documentos, y es que ya es claro para todo el mundo cómo se da un acuse de recibo, un recibo de las mercancías, una aceptación tácita o expresa, y eso que le facilita que si a usted no le pagan esa factura, usted puede recurrir fácilmente para poder cobrar de forma ejecutiva cualquiera de estos títulos valores. Y esto es bien importante por tener un único formato establecido de cómo funciona. Aquí la gestión de las cuentas por cobrar para las empresas es demasiado importante, y aquí está clara cuál es el formato que se usa y que empieza a ser obligatorio a partir del próximo 13 de julio. ¿Qué pasa para el comprador? Entonces aquí es bien importante que tengamos en cuenta lo que ha definido la resolución 0085. El comprador, adquirente o pagador, cuando recibe esa factura electrónica por la compra de los insumos que está necesitando para su actividad generadora de renta, pues necesita primero que esa factura sea validada por la DIAN, que sea electrónica y que haya sido validada por la DIAN. Segundo, esa factura electrónica debe tener el mensaje de recibo de la factura, el mensaje de recibo de los bienes, y ese requisito cumplido, ¿qué le facilita? Le facilita que ese comprador, adquirente o pagador pueda utilizar esa factura para efectos de usarla como costos, deducciones, y si desea recuperar el IVA que pagó por esos insumos, también lo puede hacer con esa factura que tenga el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Lo diré de otra manera: si una factura por una compra a plazos no tiene el acuse de recibo que genera el comprador ni el recibo de las mercancías, entonces lo que estamos aquí es frente a una factura que no puede ser utilizada en materia fiscal. No la vas a utilizar en tu declaración de renta y no puedes recuperar el IVA que estás pagando por esas adquisiciones. Esos son los temas nuevos que ha traído la resolución 85, y ahí es importante que los empresarios tengan claro esas nuevas responsabilidades para que efectos de que puedan tener una adecuada administración de sus costos, de sus deducciones y de sus impuestos descontables. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene ese comprador? Primero, pues que tiene un soporte de costos, de gastos y de impuestos descontables adecuado, porque tiene facturas electrónicas validadas en la DIAN, que tienen acuses de recibo que él generó, que tienen recibo de las mercancías que él generó, y esto facilita también que él pueda acceder a los servicios que mencionamos, como declaraciones automáticas, devoluciones automáticas, declaraciones sugeridas, facturación del impuesto de renta, que eso es algo bien importante. Desde el punto de vista comercial, mantiene una relación documentada y transparente con su proveedor, le facilita su cadena de suministro, que se pueda financiar de una manera adecuada, porque ese proveedor pues va a poder recurrir a cualquier actor en el mercado que le quiera facilitar liquidez, simplemente porque tiene un activo que lo puede transferir, por endoso, que lo puede entregar en garantía, y entonces eso hace que la dinámica económica cobre un valor bien importante. Y lo otro es que tiene una adecuada trazabilidad de las cuentas por pagar, que ese también es un tema bastante importante. Veamos cómo funciona el modelo de operación, y aquí es bien importante que tengamos en cuenta las condiciones. Entonces, lo primero que debemos mencionar es que tenemos un comprador de bienes o adquirente o pagador, un facturador electrónico, y entonces cuando se da esa transacción, ¿qué hace el facturador? Genera la factura electrónica, la transmite a la DIAN, y la DIAN le da una validación a esa factura electrónica, devolviendo un mensaje que se llama una application response. Luego de ello, el facturador se la entrega al comprador. El comprador en ese momento puede genera para esa factura el acuse de recibo y luego el recibo de las mercancías. ¿Y a dónde lo envía? Lo envía a la DIAN. ¿Y la DIAN qué hace?
valida esa transacción dando una respuesta. Luego, ¿qué hace el adquirente? Se la entrega al facturador electrónico a través de una manera sencilla, un correo electrónico es la manera de hacerlo. Y aquí tenemos que una factura electrónica que tiene efectos fiscales. ¿Es título valor? No es título valor aún, ya se va a convertir en título valor. Necesita esa declaratoria de la aceptación que se puede dar ya sea tácita o expresa. Entonces miremos cómo continúa el modelo de operación. Entonces tenemos una factura que tiene efectos fiscales. ¿Por qué? Porque es factura electrónica, tiene acuse de recibo de las mercancías. Luego de ello, entonces, pues tenemos a los mismos dos actores y tenemos una opción en la cual el adquirente está absolutamente de acuerdo con esa transacción. ¿Qué hace él? Genera una aceptación expresa. Dice, estoy de acuerdo con la transacción, me comprometo a pagar de manera irrevocable esa factura electrónica. ¿A dónde envía ese documento? Lo envía a la DIAN. La DIAN que le da una respuesta de validación y él se lo va a compartir al facturador electrónico. Si el facturador electrónico no recibiera de ese adquirente esa respuesta, él la puede consultar en la DIAN, la puede descargar. Eso es otro tema bastante importante en términos de interoperabilidad. Y aquí que tenemos una factura electrónica de título valor con la variante de que tiene una aceptación expresa. El modelo tiene otra variante y es en la parte 3. Tenemos la misma factura electrónica que ya tiene efectos fiscales, tenemos al comprador, tenemos al vendedor y en este caso han transcurrido 3 días desde el recibo de las mercancías o de las prestaciones de los servicios y el facturador no recibió la factura electrónica, un reclamo contra esa factura electrónica. Entonces, ¿qué hace él? Genera una declaración que es una aceptación tácita donde dice que bajo la gravedad de juramento no ha recibido reclamación sobre esa factura y entonces está declarando que es una aceptación tácita, lo envía a la DIAN a validación y la DIAN le da una respuesta de validación y aquí tenemos una factura electrónica como título valor con la variante que es con una aceptación tácita. Clave decirles que hasta antes de recibir una aceptación tácita o expresa, se pueden generar notas crédito sobre esa transacción. El Código de Comercio, ¿qué dice después de que ha sucedido el fenómeno de la aceptación? Que ya no es posible generar notas crédito contra esa transacción. Entonces, es importante que se tenga en cuenta, ya no se puede reclamar y está ahí. La siguiente lámina muestra todo esto que les he mostrado en estas 3 láminas anteriores. Básicamente, el ciclo lo reproduce y muestra que cada uno de esos documentos van a la DIAN en la secuencia en que está definida esa transacción. Entonces, siempre la DIAN está recibiendo esos documentos, le está dando respuesta de validación a los adquirentes y de esa manera se obtiene. Nos preguntan mucho, venga, ¿y cómo genero esos eventos? ¿Cómo genero esos eventos nuevos? Porque las empresas ya saben facturar electrónicamente. Lo hacen, diariamente envían a la DIAN más de 5 millones de facturas electrónicas. ¿Qué es lo nuevo? Que necesitan generar acuses de recibo de sus compras, recibos de las mercancías, aceptaciones expresas o tácitas, porque también él vende a crédito. Entonces puede hacerlo con su propio software, puede recurrir al software de un tercero, llámese proveedor tecnológico, o también pueden hacerlo a través del servicio de facturación gratuito de la DIAN que tiene esta posibilidad. Entonces, importante que sigas trabajando con el proveedor tecnológico o estés involucrado en la DIAN con el servicio gratuito para que puedas generar esos documentos. Ahora hablemos de Radian. Básicamente encontramos que este registro de facturas electrónicas como título valor, ¿qué pretende? Pues que se registren esas facturas electrónicas que tienen la condición de ser título valor y que quieran circular. Es importante eso. ¿Quién decide si esa factura la quiere poner a circular? El dueño de la factura, el facturador electrónico. Él es el que define si esa factura electrónica puede circular. Puede hacerlo en el Radian de una manera directa, es decir, él se registra en el Radian, cumple con unos requisitos que están en el decreto 1154 y puede su software empezar a transmitir los endosos de sus facturas electrónicas, los avales, las informaciones para el pago, y de esa manera mantiene actualizada la información. Pero hay empresarios que dicen, no, yo no voy no necesito hacerlo directamente, recurro a un tercero, entonces selecciono un proveedor tecnológico, selecciono un sistema de negociación y es muy sencillo, ingresas por habilitación, que ya conoces cómo te habilitas para facturar electrónicamente. Si ya eres facturador electrónico, aparece el botón de Radian. En Radian le das pique y vas y buscas la opción del tercero que te va a ayudar. Lo seleccionas a él o a todos los que quieras, porque aquí puedes seleccionar a todos los terceros que necesites que te ayuden a registrar eventos de factura electrónica como título valor.
y perfecto, ya quedaste habilitado, no hay que hacer nada más, ya se ponen de acuerdo con ese tercero, él cómo le va a ayudar para efectos de poner a circular esas facturas electrónicas, es decir, te demoras 20 segundos haciendo esa transacción y ya estás en el Radian para que ese tercero te ayude a hacerlo. Si ya quieres hacerlo directamente, son unas pruebas un poquitico más detalladas para que demuestre que tu software es capaz de hacer esas transacciones, de transmitir todos los eventos de circulación de facturas electrónicas como título valor. Entonces, tenemos que este registro Radian es donde aparecen todos los eventos de circulación de facturas electrónicas. Es como cuando estás comprándote un carro o una casa, que vas y buscas en el registro de instrumentos públicos el certificado de libertad para mirar quiénes han sido los propietarios, cuándo nació ese predio, cuándo se desenglobó, si tiene hipotecas, si tuvo embargos, si tuvo cualquier tipo de transacciones. Es igualito, pero para una factura electrónica como título de valor. ¿Eso qué le da a uno? Confianza. Sabe qué está comprando, sabe a quién se lo está comprando y las condiciones que están establecidas. ¿En el Radian se hacen negocios? No, en el Radian no se hacen negocios. Como tú para vender el carro no te vas al registro automotor a hacer al RUT, no vas a ir a hacer el negocio, no. Tú allá dices, este es el negocio que hice, le vendí mi carro a doña María y listo. Eso es cumpliendo con los requisitos que se exigen aquí. Radian es lo mismo, no vas a hacer negocios en Radian, los haces afuera, puedes conseguir tú el inversionista o puedes ir a un sistema de negociación, ellos te consiguen el inversionista y se van a hacer todas las transacciones y al final en el Radian dicen, ok, endosé esta factura, cedí los derechos económicos de ella, esta otra la entregué en garantía. Eso es en esencia cómo funciona. Entonces, hay tres roles de consulta: el de administrador, que lo tiene la DIAN; el rol de registro de eventos y de usuarios, que lo tienen los facturadores, los sistemas de negociación, los factores y los proveedores tecnológicos. Esos son los 4 actores que están en el Radian y pues ellos también pueden consultar los eventos. ¿Qué otros usuarios tienen interés en el Radian? Los facturadores, los adquirentes, los tenedores legítimos, los endosantes, endosatarios, los sistemas de negociación, los mandantes, los mandatarios, los avalistas, las autoridades competentes, por ejemplo, para registrar limitaciones de circulación, y los factores. Estos son los eventos que hacen parte de este ecosistema de Radian, que como les he mencionado, lo pueden hacer directamente o a través de un tercero. Entonces, en la parte de arriba encuentras los eventos de una factura electrónica de venta. La factura, la nota débito, la nota crédito, todos tienen una respuesta de validación. Luego, los que constituyen la factura electrónica como título de valor: acuse de recibo, aceptación, reclamo. Y los de abajo son los de circulación. Lo primero que hago cuando tengo una factura electrónica como título de valor es la registro en el Radian para que circule, porque deseo endosársela a alguien, necesito entregársela en garantía a alguien, entonces lo puedo hacer de esa manera. Entonces después hago endosos, sesiones de derechos, avales. Los mandatos es autorizar a un tercero para que disponga de mi activo. Limitación es el registro que se hace, por ejemplo, de un embargo, el informe para el pago y el pago al final. En esencia, es así como está estructurado el registro de facturas electrónicas como título valor, y estamos muy felices de que el próximo 13 de julio ya sea obligatorio generar ¿qué? Acuse de recibo de mercancías y aceptaciones expresas. Tácitas, ya digamos que ya obedece a la naturaleza de esos eventos cuando se den, pero en esencia todo empieza a operar con una gran dinámica porque todos los actores están preparados para que esto inicie muy fuerte en el país y traiga muchos beneficios económicos para los actores. Entonces, Dianita, eso es lo que quería contarles. Me extendí un poco, pero creía que los conceptos era importante aclararlos, y pues ahora lo más importante es poder responder las inquietudes que tienen nuestros participantes de esta tarde. Claro que sí, no, Luis, muchas gracias por todas esas explicaciones que yo creo que les sirven mucho a toda nuestra audiencia, y vámonos con las preguntas, que tenemos bastantes. Bueno. Entonces, la primera es: ¿a qué hacen referencia los eventos denominados acuse de recibo de la factura electrónica de venta, recibo del bien o prestación del servicio? Bueno, esos son unos eventos que no son nuevos, ya los mencionaba en la charla. Son eventos que ya existen. ¿Y por qué existen? Porque vienen del Código de Comercio.
de qué se hace cuando se recibe esa factura electrónica para que llegue a tener la condición de ser una factura electrónica de venta como título o valor. Entonces dice que el comprador tiene que dar un acuse de recibo de la factura electrónica, es decir, recibí la factura electrónica. Y el otro es recibir las mercancías o los servicios que están involucrados en la transacción. ¿Qué ha sucedido con la resolución 085? Que para efectos de que puedan interoperar en el Radian, la DIAN, y cumpliendo lo que estableció la ley 2155, dijo que son obligatorios a partir del próximo 13 de julio y tienen un efecto fiscal, y es que si no das acuse de recibo y recibo de las mercancías para las ventas a plazos, no puedes utilizar el costo, la deducción, y tampoco vas a poder recuperar el IVA que pagaste por esas adquisiciones. Otra vez, ¿todas las facturas deben tener acuse de recibo y recibo del bien o solo un grupo especial de facturas? Bueno, esa excelente pregunta. Las que la norma establece son las facturas que reflejan ventas a plazos. Esas son para las cuales es obligatorio hacerlo. No hablo de ninguno, por ejemplo, para las facturas que son de compras de contado, no dice que tengan que estar involucradas en este esquema. ¿A partir de qué fecha será obligatorio el envío de los mensajes electrónicos de confirmación de estos eventos? Bueno, excelente pregunta. Entonces sucede que la resolución 0085 la firmó el director de la DIAN el 8 de abril. Se publicó cuando en el diario oficial, el 13 de abril. Y la fecha en la cual el anexo técnico que involucra esta resolución 0085 entró en vigencia o va a entrar en vigencia es el próximo 13 de julio. Entonces es a partir de esa fecha del 13 de julio en que es obligatorio generar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías por las compras a plazos. Esa es una obligación ¿de quién? Del que compra. El comprador que necesite tener costos, deducciones o impuestos descontables tiene que generar esos documentos. ¿Estos eventos aplican solo para aquellos que hacen factoring? Si alguien hace factoring, ¿tiene entonces la obligación de enviar el mensaje de recepción o aceptación? Bueno, aquí es bien importante mencionar que los temas se interceptan, por usar un concepto matemático. Y es que fiscalmente, la persona que necesite usar esas compras como un costo, como una deducción o como un impuesto descontable, tiene la obligación de generar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Y si no, pues, ¿qué hace? No puede usarla en su declaración de renta, no va a poder usarlo en su declaración de IVA y está renunciando a ese valor al cual tiene derecho para efecto de que la ecuación fiscal sea eficiente, aporte lo que le corresponde. Entonces, esa es la primera situación. Pero adicionalmente, si yo deseo tener una factura electrónica y ponerla a circular, pues tengo que cumplir con las condiciones de que sea una factura electrónica como título o valor, y entonces tengo que tener una factura electrónica que validó la DIAN. Tengo que tener un acuse de recibo de la factura que validó la DIAN. Tengo que tener un recibo de las mercancías que también lo validó la DIAN, y ya se da el evento de aceptación tácita o expresa según cualquiera de los actores lo intervenga y de acuerdo a la secuencia legal que está establecida. Entonces, la respuesta es para los dos casos, sí, las dos situaciones empiezan a ser de alguna manera obligatoria, porque si no, no puedo factorizar una factura en la cual no tenga las condiciones de ser una factura electrónica como título o valor. Bueno, también nos llega la pregunta de, ¿con el servicio gratuito de la DIAN es posible generar estos eventos, el acuse de recibo de la factura electrónica de venta y el recibo del bien o prestación del servicio? Excelente pregunta. La respuesta es sí. Nosotros tenemos un servicio muy importante. La DIAN tiene un servicio que atiende al 25% de los facturadores. Estamos hablando de 200,000 usuarios del servicio gratuito, que pueden usar, generar el acuse, no solo facturar, ¿no? Ni también generar el documento de soporte de pago de nómina, que ya lo pueden hacer. También pueden generar acuses de recibo de las facturas de sus compras, recibos de las mercancías de sus compras. También pueden dar aceptaciones expresas donde se comprometen a pagar esas facturas, pero también si su cliente le dio el acuse de recibo, han transcurrido los 3 días que establece el Código de Comercio, también puede generar la aceptación tácita y toda esa información llega a la validez de la DIAN y tiene un excelente esquema. Importante, porque nos han dicho, hey, nuestros proveedores tecnológicos están trabajando fuertemente, pero parece que no llegan el 13 a terminarlo. Entonces,
no te preocupes, está el servicio gratuito de la DIAN, donde es bastante sencillo que lo puedas hacer y puedes cumplir con estas condiciones, y ya en la medida en que se van incorporando las soluciones de los proveedores tecnológicos será automatizado y sencillo. Entonces, estamos esperando que para los siguientes días muchas empresas se adhieran al servicio gratuito de la DIAN, porque allá está esa posibilidad para que puedan utilizar estos servicios que están dispuestos para los contribuyentes. Bueno, los clientes que reciben las facturas también tendrían la tarea de subir los formatos XML de acuse de recibo y recibo de la mercancía al Radian, o de enviarlos a la DIAN, o la tarea de subir estos formatos XML es responsabilidad exclusiva del facturador con el objetivo de poder negociar a futuros estas facturas registradas en el Radian. Buena pregunta. Entonces, lo que establece la norma es que el acuse de recibo y el recibo de las mercancías lo genera, ¿quién? El que compra. ¿Y qué es generar el documento? Entonces, entro en mi software o en el servicio gratuito de la DIAN o el de un proveedor tecnológico y genero el acuse de recibo, que sale un XML, queda firmado digitalmente y se transmite a validación a la DIAN. Esa es la primera circunstancia que hay que hacer. Entonces, esta información ya queda disponible para todos los actores. Entonces, si yo soy facturador electrónico, que soy el más interesado, yo quiero tener facturas electrónicas con acuses de recibo y recibo de las mercancías, entonces lo que hago es que con esa información, ya sea directamente o a través de un tercero, genero, debo tener la aceptación tácita o expresa, ya con esa información voy al Radian y registro la información y digo, quiero poner a circular esta factura electrónica porque necesito liquidez. Eso lo puedo hacer de una manera sencilla, directamente, o utilizando a un tercero que lo haga, pero la información empieza a estar disponible para todos. ¿Y por qué lo digo? Porque existe un servicio en la DIAN que se llama el catálogo, y en el catálogo tú entras y buscas todas las facturas que generaste, todas las facturas que han recibido, y empiezas a mirar todos esos documentos que hacen parte del ecosistema. Y adicionalmente también lo puedo consultar por el CUFE, en el servicio público de consulta que tenemos para todos, que ahí vas a mirar cada una de esas transacciones. Entonces, realmente, el que quiere poner a circular la factura electrónica es el dueño, el facturador electrónico, y tiene todas estas posibilidades para que esa información quede registrada en el radio. ¿Qué sucede cuando el comprador no da la aceptación ni el acuse de recibo de la mercancía? ¿Sería suficiente que yo, como vendedor o facturador, registre en el Radian la aceptación tácita de la factura y así dicha factura se pueda considerar como título valor? Importante pregunta. En la tablita que estaba presentando hace un rato, es visible quién genera qué eventos, porque es necesario que la factura la genera el vendedor. Ya en eso estamos súper entrenados porque llevamos 2 años, casi 3 años, perdón, facturando electrónicamente. Entonces, lo genera el vendedor. El acuse de recibo, ¿quién lo tiene que generar? El comprador. El recibo de las mercancías, ¿quién lo genera? El comprador. Lo necesitas que esa transacción la genere el comprador. ¿Qué impulsa al comprador a generar esos eventos? 2 circunstancias. La primera es que, perdón, si no lo hace, no puedes utilizar esa factura como soporte de costos, ni deducciones, ni impuestos descontables. Entonces, él estaría renunciando a ese crédito fiscal. Entonces, esa es la motivación para él. Y la otra es que si tú, facturador electrónico, empiezas a ver, estamos en un mundo electrónico, donde nos mandamos mensajes todo el día de forma electrónica, vivimos conectados. Y entonces, pues es muy extraño que no se reciba un mensaje electrónico. Entonces, envías tu factura electrónica y pasa un día y no llega, pues el primer día dice uno, ¿será que es que tiene algún problema en el software? Porque ha sucedido. Pero si después de eso no notas eso y es frecuente, pues puedes ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, que incluso recibe denuncias anónimas si no quieres afectar tu relación con tu cliente. Y le dices, hey, mire, hay algo extraño, allá no le funciona lo electrónico y al resto del mundo sí. Entonces, ellos van y miran a ver si es una situación técnica o si es que está limitando la circulación de las facturas electrónicas, que es algo que ya la superintendencia ha tenido unas sanciones muy importantes que se han generado, y que creo que es importante que las personas sepan que están protegidos por esta entidad en estos temas. Sí, muy buen dato. Bueno, otra pregunta es, si yo vendo, ¿es necesario evitar el acuse de recibo de factura y la recepción de bienes de servicios o materiales a la DIAN que me envió el cliente? ¿O solo es responsabilidad del cliente hacerlo para que esto sea válido para ellos podérselo descontar?
Sí, son roles que están separados y no están separados caprichosamente porque la DIAN lo haya definido que está ahí, sino lo dice el Código de Comercio, así es como está configurado el esquema. Lo que pasa es que pues, la ley 2155 sí dijo que tiene unos efectos fiscales no hacerlos. ¿Y cuál es? Es no usar esas compras en su declaración de renta, en su declaración de IVA, y entonces pues eso es, estás perdiendo dinero en ese tema. Los 3 días para aceptar la factura o rechazarla corren a partir del momento en que se da el acuse de recibo de los bienes y servicios o desde que se da el acuse de recibo de la factura. Esa pregunta me encanta porque es que esa confusión se presenta y eso le genera muchos nervios al Ujú, comprador. Así que qué interesante la pregunta. El Código de Comercio dice que es desde que recibes los bienes o la prestación del servicio. O sea, ujú. recibir la factura es, ok, es un mensaje de cortesía. Me has radicado la factura electrónica de forma electrónica, genero el XML recibiendo la factura electrónica. ¿Me genera un evento? No. Lo que te puede llevar a una aceptación tácita es el mensaje de recibo de las mercancías o de la prestación de los servicios. Ese es el hito importante sobre el que hay que estar y que es clave pues que se generen en las condiciones que lo establece el Código de Comercio para facilitarle también al dueño de esa factura que te proporcionó bienes y servicios y que pues él está ávido de pedir liquidez para efectos de poder seguir generando riqueza. Actualmente se pueden cambiar las fechas en las facturas. Hay empresas que aún siguen pidiendo el cambio de la factura porque se quedó por fuera del mes correspondiente. Esto sucede a pesar de que la factura la recibieron en el correo en el momento de aceptarla. ¿Qué se puede hacer con esas empresas? Bueno, ahí hay unas situaciones comerciales que lo deben resolver los compradores Ujú. y los vendedores. Ahí hay unos acuerdos comerciales que, digamos que desde el punto de vista fiscal en eso no tenemos eh, espacio regulatorio para plantearlos. Pero digamos, lo que opera cuando no estoy de acuerdo con la transacción, no ha sucedido, entonces es un reclamo que genera que esa factura electrónica pues tenga una nota crédito para que desaparezca y pues vuelve y juega la circunstancia una vez se vuelva a expedir la nueva factura reflejando las condiciones que están pactadas entre compradores y vendedores. Cuando las facturas son de contado, ¿se deben registrar en Radian? Excelente pregunta. La respuesta es no, porque es que en Radian que circulo facturas electrónicas que no me han pagado y que tengo expectativa de que me las paguen en el tiempo, que tienen ese valor y que hay terceros interesados en esas facturas. Entonces, las facturas de contado tienen efectos fiscales, sí, tienen efectos fiscales ¿para qué? Para costos, deducciones, impuestos descontables. Como título valor, no, no tiene ninguna circunstancia. Entonces, solamente se registran en el Radian facturas electrónicas que tengan la condición de ser título valor. Entonces, para las facturas por venta de plataforma electrónica de contado, ¿es necesario el acuse de recibo? Únicamente para facturas de ventas a plazos es que opera el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Listo. Si mis proveedores me venden a crédito 30 días, ¿debo enviar el acuse de recibido de las mercancías? ¿Y cómo envío ese recibido si cuando llega la factura no da opción de aceptarla? Bueno, aquí es bien interesante porque de todo lo que hemos desarrollado en estos 3 años con factura electrónica, se han creado algunos servicios, ¿no? Es bastante común que en el correo electrónico le mandan a uno la factura electrónica y le dice que si quiere darle acuse de recibo, que pique este botoncito, que si quiere darle aceptación, que pique este otro botoncito. El asunto, digamos que la resolución 085 lo aclara el decreto 1154 en efecto, de decir quién hace qué. Entonces es necesario que para estos eventos del acuse de recibo lo haces tú, ¿cómo? A través de tu propio software, lo haces a través del servicio de facturación gratuito de la DIAN o a través del servicio de tu proveedor tecnológico. Vas a generar esa transacción, al igual que el recibo de las mercancías. Entonces, el tema ya tiene unas condiciones que están estandarizadas y uniformes y creo que en eso eso le genera confianza a todos porque todos entendemos cuáles son las reglas de juego y cómo funcionan desde el punto de vista funcional y técnico y creo que eso es bastante positivo lo que está sucediendo por estos días en Colombia. En el caso de los responsables del IVA, algunas personas no responsables nos preguntan si deben registrarse en la DIAN para facturar así no tengan la obligación. Bueno, importante pregunta. Entonces,
Hay unas condiciones de quiénes son los obligados a facturar electrónicamente. ¿Dónde las encuentras? Las encuentras en el artículo 6 de la resolución 0042 y léelo de corrido, por favor, con el artículo 7, donde aparecen quienes no tienen la obligación de facturar electrónicamente. Si estás dentro, por ejemplo, personas naturales que tienen ventas tuvieron el año pasado inferiores a 3.500 VT, la norma dice, no eres obligado a facturar electrónicamente. Y entonces estarás diciendo, ¿y entonces qué hago para poder circular facturas? ¿Qué hago si mi cliente, la cuenta de cobro que le paso, me la va a pagar a 30 o a 60 días? Entonces, ¿cómo hago para degustar este de Radian? Te puedes volver facturador electrónico voluntario. Es más, entra a la plataforma gratuita y no te cuesta un peso, generas facturas electrónicas. Tu cliente te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque es que tu cliente, cuando tiene que procesar, ¿qué han hecho los contribuyentes, los clientes, los facturadores en estos últimos 3 años? Han automatizado los procesos de recepción de facturas electrónicas. Entonces, aman recibir facturas electrónicas porque es sencillo, no tienen que digitarlas, los procesos son automatizados, están ahorrando dinero. Cuando llega otro tipo de documento para soportar una compra de un bien, le estás generando que esa línea que se ha definido no funcione y que le cueste más a él. Entonces, es más fácil procesar facturas electrónicas, lo puedes hacer voluntariamente. Unido a eso, voy a decir, porque es que me preguntan mucho esto, si me vuelvo facturador electrónico, ¿me vuelvo responsable del impuesto del IVA? La respuesta es no. Si no eres responsable de IVA, puedes facturar electrónicamente, solo no factures IVA porque no eres responsable del IVA, no tienes que seguir declarando IVA. Las condiciones son las mismas, pero además administras tu negocio, por ejemplo, desde tu celular, desde tu dispositivo, te van a querer tus clientes. Las facturas que pague de contado me las puedo descontar de IVA y renta sin necesidad del acuse de recibo. Un rotundo sí, lo tiene muy claro la persona que nos lo preguntó porque lo dijo, perfecto, así es como funciona. Compras en efectivo, son soportes de costos, de deducciones y impuestos descontables. Lo clave, que la factura esté válida en la DIAN. Entonces te preguntará, ¿y cómo hago para saber si está en la DIAN? Hay varias maneras de hacerlo. Le voy a decir la que me gusta a mí. La que me gusta a mí es entrar al catálogo. Hay un reporte que bajan hasta 100.000 registros, en el cual usted no solo puede mirar las facturas que usted generó, importante que verifique porque hemos encontrado, nos han escrito los contribuyentes donde digo, oiga, mire, yo pensé que estaba mandando las facturas electrónicas a la DIAN, pero resulta que tuve un problema técnico y me di cuenta varios días después de que en la DIAN no llegaron esas facturas para que fuesen validadas. Entonces, concilian y están administrando eso. Pero eso es por esta parte. Pero como usted también compra bienes y servicios, tenemos un reporte para que usted pueda consultar cuáles son las facturas electrónicas que han generado sus proveedores y entonces usted dice, voilà, está validada por la DIAN, ya tiene una condición para ser usada como costos y deducciones. Si es en efectivo, no tiene que hacer nada más. Si es pago de contado, perdón, no tiene que hacer nada más. Si es a plazo, acuse de recibo y recibo de las mercancías. No lo olvide que ese es el mensaje de esta tarde. Si compro a un no obligado, ¿debo solicitarle la factura electrónica así sean 50.000 pesos? Bueno, si es un no obligado a facturar electrónicamente, lo sabes porque él te va a mostrar en el RUT que es un no obligado a facturar, entonces no te va a dar factura electrónica. Es posible que él, después de escuchar esta charla, se quiera volver facturador electrónico voluntario y entonces ya te va a entregar una factura electrónica para que sea mucho más sencillo. Bueno, vamos con unas preguntas sobre cuando hay rechazo o anulaciones. Ok, Entonces, perfecto. nos dice, si el cliente me rechaza una factura por cambio de fecha por no haber recibido satisfacción de servicio, ¿qué se debe hacer? Excelente pregunta. Entonces, es necesario que el facturador electrónico para esas facturas, ¿qué pasa en las transacciones comerciales? Entonces, voy a usar un ejemplo. Entonces, sucede que estoy vendiendo un lote de chaquetas. Entonces, le estoy vendiendo a un cliente mío 100 chaquetas. Vamos a decir que ese pedido son 10 millones de pesos. Entonces le entrego al señor el pedido y entonces él mira y dice, oiga, no, pero es que usted me trajo más chaquetas XL que las que yo vendo. Yo solo le pedí 5 y usted me envió 30 chaquetas. Entonces, pues usted necesita ajustar esa factura por esas 25. Entonces, ¿qué hace el facturador electrónico? Pues genera una nota de crédito por las 25 chaquetas y ya todo quedó perfecto. Se solucionó. Esa es una situación. Si lo que hace el comprador es que reclama con la factura y dice, no estoy de acuerdo, o puede ser,
ese pedido no lo hice yo no le pedí esas mercancías, no sé por qué me están llegando. Entonces, hace la reclamación, el facturado, el comprador genera el evento de reclamación, el XML lo manda a la DIAN, y ¿qué hace el comprador? Genera la nota crédito de esa transacción y ya, listo, esa factura quedó completamente anulada y ya esa transacción no existe. Ok. ¿Es posible realizar el evento del rechazo de una factura sin tener el evento de acuse de bien o servicio? Sí, es posible. La norma, si usted encuentra que esa factura no corresponde, no hay, digamos que un prerequisito para generar ese evento. ¿Qué pasa si por error acepto o rechazo una factura? ¿Cómo debo corregir? Bueno, si, miren la verbalización que están usando. Acepto. El acepto es eh, un tema clave que tengamos claro el concepto. ¿Qué es aceptación? Entonces, aceptación es que usted recibió los bienes, recibió las mercancías, y si me está diciendo que la está aceptando, quiere decir que dio una aceptación expresa a esa factura. Es que usted se comprometió a que esa factura electrónica la va a pagar. Entonces, esa transacción, usted ya aceptó esa factura electrónica para que sea pagada en las condiciones que quedaron pactadas en esa factura, y dice que el Código de Comercio dice que es irrevocable. Ese es su compromiso. Usted se comprometió a pagar en esas condiciones. Bueno, si doy acuse a una factura, ¿la estoy dando como aceptada? Si requiero rechazarla, ¿cuál es el procedimiento? Darle acuse de recibo a una factura no es darla por aceptada, simplemente es un mensaje de, oye, recibí el documento, muchas gracias, no más. No tiene ningún compromiso ahí. Mm. Yo me acuerdo mucho cuando las facturas electrónicas eran en papel, que llegaban a las empresas, a las porterías, a las recepciones, y le ponían un sellito que dice, acuso recibo que no implica aceptación. Ese es el mismo mensaje, pero ahora es electrónico. Oye, recibí la factura electrónica, pero yo no me estoy comprometiendo a nada. Esperemos que lleguen las mercancías, lleguen los bienes, y me tomaré los 3 días que dice el Código de Comercio para reclamarla o para pedir que la ajustes y genere las notas de crédito correspondientes. Así es como está definido en el esquema regulatorio. Y les digo, esto no es nuevo porque no lo trajo la resolución 85. Existe en el Código de Comercio hace muchos años, sino que ahora que es electrónico y que se está generando toda esta dinámica, pues es importante que retomemos todos esos conceptos para que pues se administren todos estos activos que son las ventas a plazos de una manera adecuada. Primero, para que fiscalmente le saques el mayor provecho, y segundo, para que puedas generar liquidez. Eso es un activo que lo puedes vender a otro. Eso es demasiado importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo proceder si la factura que llega no trae la opción para rechazarla? No, no necesitas, solo necesitas tener un software para generarla, ya sea el mensaje diciendo la rechazo, se lo envías al facturador electrónico y él tiene la obligación de generarte la nota de crédito. Si tienes un software que genera el evento de rechazo con el XML firmado digitalmente, también opera, y en ese caso que hace el facturador electrónico también te va a generar una nota de crédito. Hay varios esquemas, digamos que en eso hay cierta flexibilidad. Bueno, ¿qué sucede si después de aceptar la factura me informan que se debe anular? Bueno, lo que pasa es que después de que le has dado aceptación a una factura electrónica como título o valor, pues esa factura electrónica ya puede circular. Ya es posible que la persona, el vendedor, necesitaba pagar la nómina el día de mañana y ya se la endosó a una persona, a otro y a otro. Entonces aquí estamos frente a una circunstancia en la cual la persona se comprometió a pagar la factura electrónica, pero sí entendemos que suceden en el comercio este tipo de situaciones, que la calidad del producto me doy cuenta después de unas semanas. Entonces, lo que opera aquí es entre comprador y vendedor se ponen de acuerdo en las circunstancias en las cuales se va a cambiar la mercancía, se va a devolver. Hay un tema que nos han preguntado mucho y que estamos revisando, por ejemplo, la nota crédito que no hace referencia a una factura en particular. Es algo que se está evaluando de que sea una manera de hacerlo. Todavía digamos que es un tema en exploración, pero en esencia es un asunto que lo resuelve el comprador y el vendedor
puede ser en la siguiente transacción. Bueno, ahí, en eso la dinámica es bastante interesante. Ahí no hay solo una vía, sino varias de cómo solucionar esta situación que tiene que ver con este servicio postventa y que está reflejado en las facturas electrónicas. Bueno, vamos a unas preguntas de los proveedores. La primera nos dice, ¿el acuse puede parametrizarse para que el proveedor tecnológico genere este mensaje de forma automática? La respuesta es sí, no hay una sola manera de hacerlo. Lo importante es que la DIAN únicamente recibe eventos de software en el cual está identificado quién es el que lo genera. Entonces, si yo soy comprador, Luis Valero, y necesito dar acuses de recibo de mis mercancías, yo tengo que tener registrado en la DIAN y habilitado un software en el cual la DIAN sepa que de ahí van a salir esos mensajes, porque si no fuese así, esto sería pues complejísimo. Cualquier persona diría, genera un mensaje por mí diciendo que yo estoy aceptando, que estoy recibiendo, y pues todo eso tiene unas implicaciones. Entonces, importante es que ese software, ya sea de proveedor propio de un tercero, siempre haya ese proceso de habilitación para que la DIAN reconozca que hay una relación entre ese responsable y ese software y que de ahí vamos a recibir esas transacciones. ¿Cómo se da el recibido de la factura y el acuse? ¿Podría darse de forma automática por parte del proveedor tecnológico cuando se envía a un correo del cliente y éste lo abre? Como les digo, esos mensajes salen a través de software que estén habilitados desde la DIAN, en la cual esté identificado que, por ejemplo, yo comprador estoy usando ese software para generar acuses de recibo y recibo de las mercancías. No es, hey, clic y ya. No, así no funciona porque si no sería una situación complejísima que generaría mucho debate, ¿no? Que hey, yo no sé eso de dónde salió, mira que alguien mandó un clic. No, nada, eso no tiene nada, eso es un software que te representa y que está habilitado en la DIAN, está identificado, tiene un PIN, tiene una clave que solo conoce el que la genera, y desde esa manera es que la DIAN recibe esas transacciones de una manera segura para todos. Bueno, ya vamos con las últimas preguntas generales. La primera es, ¿todas las facturas electrónicas deben ser registradas en el Radian para lograr su cobro mediante proceso ejecutivo? ¿O es suficiente aportar el proceso, el archivo XML que la contiene? Buena pregunta. Esa me encanta porque es que se han generado unos mitos alrededor de esto. Y entonces, incluso nos llegan peticiones a la DIAN de que, por favor, que mostremos el registro Radian para un proceso ejecutivo, una acción cambiaria sobre una factura electrónica en el juzgado tal. La respuesta es no, no hay una norma que diga que para que puedas hacer una acción cambiaria, un cobro ejecutivo sobre esas facturas electrónicas como título de valor, tengan que estar registradas en el Radian. Simplemente que necesitas tener una factura electrónica validada en la DIAN, que la puedes consultar a través del CUFE. Esa factura debe tener acuse de recibo. Esa factura debe tener recibo de las mercancías. ¿Cuál recibo? El XML firmado y transmitido a la DIAN y validado por la DIAN. Tercero, una aceptación tácita o expresa, según se haya dado en la transacción que se generó, también que haya estado validada y recibida en la DIAN. Te vas con eso a donde el juez y le aportas esas pruebas para que él acepte que tiene un título o valor y que puede continuar un cobro por vía legal de sus valores. Nos preguntan, nos dicen, ¿podrían dar ejemplos de los 4 actores en el Radian? Bueno, importante. Entonces, el primero es el facturador, ¿no? O sea, el facturador, yo soy facturador electrónico y quiero endosar mis facturas. Yo le vendo, les quiero dar un dato. El 62% de las facturas electrónicas que se generan en el país, todas son a crédito. Es decir, todas esas tienen la posibilidad de darle liquidez a usted. Entonces, importante. Entonces, yo facturador electrónico, puedo decir, yo tengo una tesorería grande, vendo muchísimo dinero, muchas ventas y todas a crédito en un porcentaje muy alto. Entonces yo me registro en el Radian, tengo mi propio software que lo manejan allá en la tesorería, y entonces yo digo, estas facturas se las estoy endosando a este inversionista, a este facturador, a esta otra tesorería. Bueno, todas estas transacciones lo puedo hacer directamente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cumplir con los requisitos que dice el 1154, que es tener un software habilitado en el Radian. Tengo que tener la norma ISO 27001 y el SARLAF para evitar que se cuelen dineros provenientes
clientes de actividades delictivas, narcotráfico y todo eso. Entonces, eso lo debo tener y lo hago directamente. Pero yo facturador electrónico digo, no, lo mío es vender camisas, usando el ejemplo que usted hace un rato, o sacos, creo que usted. Entonces, yo no tengo esos requisitos, no los quiero hacer. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy donde un tercero. Entonces, ¿cuáles terceros existen? Puedes ir donde un proveedor tecnológico. Existen 17 proveedores tecnológicos habilitados en el Radian. Y entonces lo selecciono. Entonces, ¿qué hago para seleccionarlo? Ingreso por habilitación. Si ya soy facturador electrónico, te va a aparecer el botón de Radian. Lo pico y voy y busco el modo de operación y digo, voy a seleccionar a este proveedor tecnológico, le doy a aceptar, ya, trabajo con él. Pero quiero este otro. Selecciono este otro. Puedo aceptar a los 17 proveedores tecnológicos que quiero. Pero adicionalmente, hay 2 sistemas de negociación y vienen en cola 4 más. Y entonces quiero también que esos 6 sistemas de negociación puedo trabajar con ellos. Entonces voy y hago esa operación las 6 veces y ellos quedan. Después de qué hago con ellos, pues ya con ellos, ellos van a cumplir mis órdenes. Entonces, tengo que firmar unos documentos de adherencia para que ellos sepan cuáles son las instrucciones que quieren que cumplan con mis facturas. Yo quiero endosar estas facturas, entonces voy a darles un mandato. Entonces, en el cual quiero que ese, por ejemplo, un sistema de negociación, que él busque los inversionistas y le digo que todas las facturas del próximo mes de julio, todas él me ayude a conseguir inversionistas para que me den liquidez por esas adquisiciones. O puedo hacer los negocios yo directamente y le digo, señor proveedor tecnológico, ¿sabe que me da un favor? Hice un negocio con Diana Clemencia. Diana, por favor, le estoy endosando estas facturas electrónicas a ella, por favor, registra ya en el Radian que ahora la titular legítima es Diana Clemencia. Y estas otras se las voy a entregar a Milena en garantía, entonces, por favor, hágame el favor y me le reporta al Radian esa transacción. La otra es sistema de negociación, entonces un sistema de negociación es otro actor en el cual, ¿qué hace un sistema de negociación? Junta las puntas. Usted es inversionista, usted es facturador electrónico, yo le consigo el inversionista para que usted no se ocupe sino de recibir el dinero de sus facturas electrónicas. Otro tipo de negocio. Tenemos otro actor que es el factor. El factor es un inversionista que desea adquirir facturas electrónicas. Y entonces ese factor pues va a tener la posibilidad de empezar a comprar facturas electrónicas, a endosarlas a otras personas y esa es la función. Esos son los 4 actores que tenemos. Facturador electrónico, proveedor tecnológico, sistema de negociación y factor. Ellos son los que le van a facilitar a usted tener muchas opciones para poder financiarse y usar sus facturas electrónicas, que dicho sea de paso, es una manera demasiado eficiente para que usted se pueda financiar. ¿Por qué? Porque usted no tiene que demostrarle a los otros que usted tiene capacidad de pago, no, el que tiene que demostrarlo es el pagador. O sea que incluso yo soy un emprendedor, vendí 10 millones de pesos y entonces quiero hacer factoring, ¿lo puedo hacer? Claro. Entonces van a mirar si su cliente tiene buena tradición de pago y ya. Pero es que yo solo llevo un mes con mi emprendimiento. No importa. Usted es bienvenido porque tiene una factura electrónica como título valor y se la van a descontar y le van a dar interesantes opciones. Bueno, Luis, y finalmente, para cerrar esta tanda de preguntas, una que nos están haciendo, y es más para reiterar y que le quede claro a nuestra audiencia. ¿Hasta cuándo la DIAN tiene contemplado modificar el plazo del 13 de julio para activar todos estos cambios? Bueno, Dianita, la respuesta es no. Ya todo está hecho, llevamos trabajando desde el 2015 para lograr esto, por eso estamos muy felices. Para nosotros es una fecha icónica, estamos sintiendo que estamos aportando demasiado al país con lo que está sucediendo este 13 de julio. Hemos estado haciendo este tipo de capacitaciones a lo largo y ancho del país. Estos eventos que tienen que ver con el acuse de recibo, el recibo de las mercancías, no son eventos nuevos, existen desde la resolución 12 del 2021, que es de febrero del 2021. El sistema informático está disponible desde el 18 de agosto del 2021 para recibir eventos de facturas electrónicas. ¿Qué es lo nuevo? Es que se volvieron obligatorios. Entonces, desde ese punto de vista, ya estaban las condiciones. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado con los proveedores tecnológicos. Ellos son aliados de todos ustedes para cumplir con estas obligaciones y hemos encontrado que en más de un 93%
están listos para el 13 de julio. Están trabajando bastante bien con muchas soluciones para los empresarios. Entonces, están dadas las condiciones. Las personas que están haciendo factoring en este país, que es un número muy pequeño para el potencial que tiene el país. Imagínate que les conté que tenemos 807.000 facturadores electrónicos. De esos 807.000 facturadores electrónicos, que todos tienen el potencial de hacer operaciones de factoring, únicamente lo hacen entre 15 y 20.000 personas, porque no hay cifras oficiales respecto de ese tema. Entonces, las personas que hacen eso se han estado preparando. La DIAN ha facilitado que todo este proceso funcione. Por ejemplo, el tema, a un comienzo nos habían dicho que mejoráramos y simplificáramos el proceso de habilitación cuando yo uso a un tercero. Entonces, es un servicio que funciona a un solo clic. Entras con la forma de acceder al catálogo, que es a través del correo electrónico que está registrado en el root, te llega un token, ingresas, vas a Picas Radian y buscas a tu tercero y ya estás habilitado. Es súper sencillo. Lo que están trabajando mucho ahora en los ecosistemas es ayudarle a esos usuarios que actualmente están en Radian, que hacen factoring actualmente, los están llevando de la mano, pero las cifras que tenemos son demasiado alentadoras y creemos que todo está funcionando bien, que tenemos un arranque importante a partir de este próximo 13 de julio y creo que el país va a entrar en una modernización. La DIAN ha tenido una fortuna bien interesante y es que hemos buscado las mejores prácticas a nivel internacional. Creo que con este Radian, poniéndolo a punto como está, con un nivel de transaccionalidad tan importante, vamos a estar como uno de los países que tiene uno de los sistemas de facturación electrónico más maduros y más importantes y sobre todo que está aportándole a los empresarios para la reactivación, para la generación de riqueza y creo que en eso es algo demasiado importante y ya, como lo dije, estamos todos súper preparados. El sistema, yo no hablo del Radian en futuro, yo hablo es en presente, porque es que estoy esperando el corte del día de hoy a 30 de junio, pero por ejemplo, al 31 de mayo ya teníamos más de 4 millones de facturas electrónicas como título valor cuando era voluntario generarlas. Ahora, a partir del 13 de julio, pues enviar esos documentos va a generar muchos documentos, muchas facturas electrónicas como título valor y yo sé que ese valor se va a multiplicar y pues todo demuestra que las condiciones están dadas para que arranquemos y muy ilusionados que esto va a beneficiar a todos nuestros empresarios. Bueno, Luis, muchas gracias. Y antes de despedirnos, sí quisiera que si nos puedes dar las dudas que tenga la gente, a dónde se pueden comunicar, porque tenemos muchas preguntas y hemos tenido muchos interesados y muchos conectados el día de hoy, casi 1000 personas. Entonces, sí quisiera que les pudieras decir dónde pueden llamar, si se contactan con el call center. Sí, tenemos un contact center donde les van a dar la información requerida. Hemos publicado nuestras cartillas que están en la página web de la DIAN, un micrositio que ha tenido una actividad muy importante. Tú que has estado detrás de todo eso, sabes que tenemos unos contenidos que ayudan mucho. Hable con su proveedor tecnológico, ellos son los más especialistas, usted los eligió, son sus aliados, ellos de primera mano le van a ofrecer soluciones de todos los niveles, de una solución muy sencilla para que puedas arrancar con este primer requisito. Si después quieres algo más sofisticado, más automatizado, que interactúe con tu sistema ERP, también te lo van a ofrecer. Están nuestras líneas de atención y nosotros siempre muy prestos y muy atentos para apoyarlos a todos para este gran paso que estamos dando. Estamos haciendo historia con todo esto y creo que es demasiado importante todo lo que está sucediendo alrededor de las facturas electrónicas como título valor y esto realmente está generando mucho valor agregado. Bueno, muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Como siempre, tus explicaciones muy buenas para la gente. Bueno, pues nada, gracias por este espacio, me lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos a todos. Recuerden, como dice Luis, toda la información está en el sitio del sistema de factura electrónica. Estén pendientes de nuestras redes que les estaremos anunciando si hay un nuevo live o a un nuevo producto donde ustedes puedan tener toda la información. También recuerden que pueden escribir, seguir preguntando, que nuestros agentes van a estar contestando. Muchas gracias. La adopción de la factura electrónica como mecanismo de transparencia y competitividad
le puede generar a su emprendimiento, a su negocio y a su empresa mayor liquidez y mayor flujo de caja. ¿Por qué? Porque al convertirla como título o valor, puede entrar en el ecosistema de Radian, el registro auténtico de facturas electrónicas vigiladas y controladas por la DIAN. En ese ordenamiento podemos negociar las facturas electrónicas que emitimos como título o valor y poder venderlas en diferentes marketplaces que pueden tener los proveedores tecnológicos de las mismas facturas electrónicas, los bancos, las cámaras de comercio e incluso las fintech. Así generamos que su negocio pueda tener dinero por la venta de estas facturas electrónicas a través de nuestros ecosistemas totalmente digitales, prosperando su negocio y mejorándolo cada día. ¿No lo sabías? La DIAN te lo cuenta.